Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Migrantes. Hoy un episodio muy especial con temas que interesan a la comunidad. Damos la bienvenida a Manuel Padilla Bejar, que usted lo ven en pantalla. Manuel, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este programa es especial porque Manuel es un abogado calificado en el Reino Unido y con más de 16 años de experiencia en asuntos de inmigración y nacionalidad. Eso quiere decir que hoy vamos a hablar de inmigración. Hoy vamos a hablar de estos temas tan importantes, tanto para los migrantes que ya están aquí, por supuesto, como para las personas que a veces piensan también en el Reino Unido. Pero de Manuel se puede decir muchas cosas y una de ellas es que tiene actualmente su despacho de abogados en Londres, que si no estoy mal tiene tus iniciales, Manuel. Exactamente, no me compliqué mucho con el nombre. Pues ese despacho en español sería MPB Abogados, pues tiene fuertes vínculos y los ha tenido con la comunidad latinoamericana. Si mal no estoy, has tenido también una experiencia muy grata, me imagino, con la Casa Latinoamericana. Exactamente, sí. Fui bueno. Abogado ahí por varios años, asesorando de manera gratuita a la comunidad latina. Unos 7 años más o menos estuve ahí. Bueno, para quienes lo conocen, yo creo que es grato verlo. Y para quienes no lo conocen, pues es una gran ayuda y es un latinoamericano que sin duda aporta muchísimo desde su conocimiento, pero además porque está involucrado directamente con la comunidad y el quehacer de esta sociedad. Además, tengo que decir una cosa, Manuel es un colaborador, ha sido un colaborador constante de Express News. Entonces, pues bienvenido a casa, como se dice, Manuel. Gracias. Manuel, yo empiezo siempre, antes de entrar en los temas, porque hoy vamos a girar en el tema de la inmigración, vamos a conocer qué es lo que hay, pero es obviamente un paseo, como se dice, un recorrido muy general. Y esto es motivados también por una noticia que se dio en el mes de febrero, que fue la propuesta que lanza el actual gobierno, una propuesta para unos cambios, obviamente, en todo el tema de migración. Y es propuesta porque estos cambios tienen que surtir ciertos procesos que ya nos hablará también Manuel. Pero antes de eso, en Migrantes siempre empezamos preguntando, Manuel, ¿hace cuánto migró y de dónde viene? Yo soy de México y llegué al Reino Unido en el 2003. O sea, ya hace un rato. En el 2000. Hace un rato. Ajá. Y Manuel, obviamente, tuvo que su profesión validarla. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo fue ese tiempo? Exacto, yo llegué y estudié aquí en el Reino Unido para estudié en México y luego vine aquí e hice prácticamente la carrera de nuevo para convertirme en solicitor, que es abogado en el Reino Unido. Y luego de ahí estuve trabajando varios años, 8 años en una firma de abogados, califiqué como abogado y luego ya puse mi despacho en el 2016. Y mientras trabajaba en la otra firma o en la mía, al mismo tiempo daba asesoría legal gratuita en Casa Latinoamericana y también en otras organizaciones como LAWA o LORS, ayudando a víctimas de violencia doméstica. Pues Sí. Dale, Manuel, te escucho. Sí, y también soy migrante, vine y estuve con una visa de estudiante, después con una visa de trabajo, después apliqué por la residencia indefinida, luego por la nacionalidad. O sea, de manera personal me conozco el largo camino y los altos costos que involucra ser migrante en el Reino Unido. Pues para quienes conocemos a Manuel y también por lo que acabamos de escuchar, entendemos que, como decimos en el caso de los colombianos, es muy piloso. Manuel es una persona que ha estudiado, que le gusta estudiar y quienes lo conocemos sabemos que esa es una de las características que tiene y para ser abogado sí que se necesita. Manuel, si te parece, entremos en materia. Perfecto. Y la primera pregunta que yo haría o nos ubicaríamos es, ¿cómo funciona el sistema migratorio del Reino Unido? Ok, se puede dividir en varias secciones, por ejemplo, varias áreas. Por un lado tienes asilo, luego tienes migración, que es o de estudios o de negocio,
Luego tienes visas tipo de familia. Luego existen casos excepcionales, a veces que le dan las visas a estatus migratorio a las personas cuando no califican bajo ninguna de las reglas. También tienes el EU Settlement Scheme, el esquema de asentamiento para los europeos y sus familiares. Tienes temas de nacionalidad y tienes todo el proceso de apelaciones y revisión judicial. Entonces son varias áreas de migración, no es una nada más. No es una nada más. Y eso corrobora pues lo que uno por lógica entendería, y es que las migraciones no todas son iguales. Cuando Exacto. nos encontramos los migrantes en la calle, sin saberlo, porque no es que llevamos un letrero que diga migrantes, ni más faltaba, pero sí tenemos ese mismo recorrido, esa misma trayectoria. Sin embargo, las motivaciones de esas trayectorias son diferentes. Y tú hablas de seis, digámoslo así, líneas que 6, hay. 7 y me faltó mencionar lo que es cuando ya no queda nada que hacer y la Home Office toma la decisión y ejecuta sacar a las personas del Reino Unido, que se llama enforcement, Enforcement. remover a alguien o deportarlo. Ahí me voy te voy a hacer la pregunta y es, has nombrado una palabra que para muchos es sinónimo de alegría inmensa, para otros es sinónimo de constante preocupación y para otros es terrible. Y es la palabra del home office. ¿Qué Exacto. es el home office? Exacto. Bueno, sí, muy buena pregunta. La Home Office el Home Office es el Ministerio del Interior, es el departamento del gobierno que se dedica a los temas migratorios. Cuando uno hace una solicitud de visa, se lo hace a la Home Office, en particular al UKVI, pero sí, la Home Office es el departamento del gobierno que se encarga de los temas migratorios. Así me voy a referir cuando me escuchen hablar de Home Office, es básicamente el gobierno. El gobierno. A través de ese estamento funciona, digamos, el tema de migración. Sí, correcto. Perfecto. Hablemos de entonces, ahora sí, de esos que has enumerado, de esas, digamos, eh, pequeñas secciones o grandes secciones seguramente, de cómo funciona el sistema de migración. ¿Dónde se ubican los migrantes latinoamericanos, básicamente? ¿Dónde se ubican más? ¿En visas de trabajo, en visas de familia, en visas de asilo, tal vez casos excepcionales? En todo un poco. En asilo ha habido un incremento en el número de aplicantes de asilo en los últimos años de diferentes nacionalidades, ¿okay? De Latinoamérica, que han cambiado durante los años. En los años 2000, en los 90 y en los principios de los 2000 había varios colombianos que venían a aplicar por asilo, por ejemplo. Luego eso paró y cuando quitaron la restricción de las visas para los colombianos, hubo un aumento en el número de colombianos que aplicaron por asilo, lo que llevó a que les quitaran la visa de visitante. Salvadoreños también, en los últimos años, hubo bastantes salvadoreños que aplicaron por asilo y eso también llevó al Reino Unido a que les quitaran la posibilidad de venir sin necesidad de aplicar por una visa anteriormente. Ma- Manuel, para entender el tema de asilo, sin meternos muy profundamente, porque nos llevaría, me imagino, horas, ¿por qué? Bueno, uno entendería que el asilo es cuando hay condiciones realmente difíciles para un ser humano en el lugar de origen. Pero ¿por qué suena que a veces abusamos de esta opción de migración que a veces no solo este país, sino muchos países brindan a todo el mundo, digámoslo? Bueno, es un tema bastante político, ¿no? En este momento, con todo lo de los botes, que no tiene nada que ver con las personas que piden asilo de Latinoamérica. Pero es un tema politizado bastante. Y, y en este momento, pues, hay mucho ruido acerca de los temas de, de asilo. Bueno, la gente, el gobierno quiere parar las aplicaciones de asilo y los casos de asilo que tienen no ha lidiado con ellos de manera rápida. Entonces eso se va acumulando
se van acumulando las personas que se quedan en hoteles y que el gobierno tiene que pagar por su acomodación porque son casos pendientes que no resuelven. Bueno, pasemos de asilo a los migrantes que seguramente en este momento están con una visa de trabajo, una visa de estudio. Esas visas de trabajo y de estudio, ¿cómo funcionan actualmente? ¿Qué condiciones tienen? Las visas de trabajo y de estudio tienen una cosa en común, que tienes que tener un patrocinador. Las visas de trabajo es tu empleador y la visa de estudio es la institución donde estás estudiando. ¿Ok? Y para llegar a obtener una visa de trabajo tienes que cumplir con varios requisitos. Tiene que ser una profesión de cierto nivel académico. Tienen que pagar al menos 39,000 libras o lo mínimo que requiere la profesión anuales. Y tienes que tener un sponsor, tienes que tener un patrocinador. O sea, las visas de trabajo, la dificultad de obtener una visa de trabajo radica principalmente en que no todas las empresas están registradas o tienen licencia para emplear migrantes. Y ahí voy Entonces, a entrar. Dale. sí, entonces en la comunidad latinoamericana, mi experiencia profesional es que no es que sea la mayoría de los latinoamericanos no están bajo una visa de trabajo. Algunos están bajo una visa de estudio. Y lo mismo, la visa de estudio lo que tienes que tener es un patrocinador que va a ser la universidad normalmente. Y tienes que cumplir con ciertos requisitos. El patrocinador y ciertos requisitos. Ahí voy a detenerme un momento en la visa de trabajo, porque seguramente eh, la gente tiene ideas, muchas ideas, y dice, bueno, me voy, entro con un sistema de visa y consigo un trabajo. Y seguramente, como tengo tanta fuerza para hacerlo, pues voy a conseguir un trabajo que me patrocine. ¿Funciona así? En teoría suena algo, en teoría podría funcionar así, pero en la práctica no lo es, porque uno no puede llegar al Reino Unido con una visa de visitante, por ejemplo, y cambiar a una visa de trabajo. O no puedes estar en una visa de estudio y de repente cambiar a una visa de trabajo sin haber concluido tus estudios. Y tienes que tener un patrocinador. Y las visas de trabajo están diseñadas de tal manera en que es muy difícil para los empleadores darle un trabajo a los migrantes. O sea, hay preferencia para los británicos. Entonces, el salario que te tienen que pagar más que lo que le pagan a un británico. Entonces, no es tan fácil obtenerlo cuando estás compitiendo con otras personas para obtener el trabajo. O sea, no digo que no se pueda, hay profesiones o hay momentos en los que realmente se necesitan o flexibilizaron las visas de trabajo, por ejemplo, para las personas que trabajaban en el NHS. Pero aún así tenías que tener ciertas calificaciones para obtenerlo. Es decir, para dejarlo claro, yo creo que serviría para orientar un poco, eh, aunque como tú lo dices, no es la regla, pero no funciona así. Es decir, lo más lógico es que uno venga ya con un trabajo donde ya una empresa lo ha contactado a uno, me imagino, Sí, y donde esa empresa haya hecho todo el proceso de patrocinador, que es lo que llaman sponsor. exacto. Es así, o por ejemplo, las personas que vienen a estudiar en el Reino Unido, si tú estudias una maestría o un doctorado en el Reino Unido, tienes derecho después a solicitar una visa que se llama Post-Study Graduate, ¿ok? Se llama Graduate Visa en este momento. Y es una visa que te dan por 2 años. Entonces, si tú estudiaste, por ejemplo, una maestría por un año y luego te dan 2 años de visa, en esos 2 años puedes trabajar para una compañía. No necesitas ser tu sponsor de esa compañía, sino que tienes libertad de trabajar para quien quieras. Y en esos 2 años, pues si te pruebas, en una de esas te pueden dar el sponsorship, te pueden dar el patrocinio. Si no pasa eso, se me acabó la visa. Se te acabó la visa o puedes buscar otras de las opciones que veremos más adelante, dependiendo de tus circunstancias personales. Perfecto. Bueno, vamos a ir poco a poco, sin embargo, ya veremos la posibilidad de en otros episodios y gracias a la voluntad de Manuel, a ver si podemos seguir hablando de los temas. Vamos a las visas de familia. Eh, Esas visas donde, por supuesto, ya involucran también hijos. ¿Qué hay que decir al respecto? Exacto, hay visas que son de familia. Le llamo así porque en este caso, por ponerlo de una manera sencilla, el patrocinador de la visa va a ser el familiar, que es británico o europeo
o que tienen la residencia indefinida. ¿Ok? Están las visas de pareja o de esposos en los que hay que cumplir con ciertos requisitos. El requisito principal o el que causa más conflicto es el financiero. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en México y tengo una pareja que es británica y quiero venir al Reino Unido con una visa, y estoy casado, tengo que hacer una aplicación para venir desde México al Reino Unido y tengo que cumplir con ciertos requisitos. ¿Qué requisitos son? Tengo que tener un examen de inglés, tengo que pagar las 5,000 libras que cuesta la aplicación, tengo que mostrar que estoy en una relación genuina y mi pareja tiene que estar ganando al menos 29,000 libras anuales o cumplir el requisito financiero de otra manera, con ahorros, pero es mucho dinero, son 100,000 libras ahorradas por 6 meses. Esas son las visas de pareja, de esposo. Hay también visas de padre. Por ejemplo, si yo estoy en el Reino Unido y ya mi relación con esta persona terminó, pero tenemos un hijo que es británico o una hija que es británica, entonces puedo hacer un cambio de visa de esposo a padre de una niña británica. De esposo padre de Sí. una hija británica. Esas son visas de familia. También, en teoría, existe una visa que se llama Adult Dependent, de adulto dependiente, que es para que las personas que dependen de un británico puedan quedarse en el Reino Unido. Que dependen normalmente es padres de británicos. Por ejemplo, si yo soy británico en el Reino Unido, quiero traer a mi mamá que tiene 90 años, en teoría existe una aplicación que se puede hacer para que ella venga al Reino Unido. Digo en teoría porque en la práctica es una visa que no se la dan a nadie. O sea, crearon una visa que han otorgado visas de esas a un puñado de personas. Entonces está en la teoría, pero en la práctica no se la dan a nadie. Entonces, en este momento existe una imposibilidad de poder traer a tus padres, Seres queridos, exacto, a los adultos mayores. a los adultos mayores. Aquí parece que hay un tema bastante interesante y es en ninguno de los casos que hemos hablado, esto es como decimos inflar y hacer botellas. Esto lleva tiempo, pero además dinero. No es tan fácil como asentarse y decir, bueno, tengo derechos y me tienen que cumplir con estos derechos. Y bueno, eso tiene todo un contexto. ¿Es así o no es así? Claro, es así. Ahí uno tiene derecho a hacer, no tiene derecho, pero uno puede solicitarle al Reino Unido que le den una visa porque tiene un hijo británico. Pero te van a exigir que pagues por la aplicación. Y el costo de las aplicaciones es altísimo. Estamos hablando que una aplicación desde el Reino Unido te cuesta 3,900 libras. Y a veces la persona no nada más es el papá quien quiere, lo vamos a ver más adelante en los casos excepcionales, pero a veces no nada más es un aplicante, sino es el hijo del aplicante también que tiene de otra relación. O sea, los precios de las aplicaciones de la Home Office pueden ser exorbitantes, más bien no pueden, son exorbitantes, pero existe una figura que se llama en inglés fee waiver, que es una aplicación y es muy importante que las personas que nos escuchan sepan que existe esta posibilidad de pedirle a la Home Office que no te cobre por las aplicaciones, que te exente del pago de las tasas. Pero hay que, me imagino, unos requisitos especiales. Sí, son unos requisitos especiales y son para visas muy específicas. Perfecto. Bueno, entonces entremos a esos casos excepcionales ya que los habías mencionado. ¿Qué es un caso excepcional? Casos excepcionales, a ver, le llamo de esa manera porque son casos en los que la Home Office otorga permite hacer una aplicación desde el Reino Unido y te da la visa por circunstancias muy particulares del caso. Por ejemplo, esto se llama private life, vida privada, ¿no? Hay varias reglas que te permiten regularizar tu situación migratoria. Si, por ejemplo, eres menor de 18 años y llevas 7 años viviendo en el Reino Unido, o sea, los niños menores de 18 años que llevan 7 años viviendo en el Reino Unido, con otros requisitos, pero en general es ese, o jóvenes entre 18 y 25 años que han pasado la mitad de su vida aquí o más, o aquellas personas que llevan 20 años
indocumentadas en el Reino Unido. Esos son casos excepcionales en los cuales la Home Office te va a permitir regularizar tu situación migratoria. Cumpliendo con cierto, mostrando que llevas 20 años, mostrando que llevas 7 años y que no es razonable pedirle a un niño que se vaya, etc. Ahora, otro caso excepcional es que normalmente si ellos regularizan a un niño que lleva 7 años viviendo en el Reino Unido, pues a los padres le van a dar un tipo de visa. ¿Ok? Son casos excepcionales. Anteriormente te había dicho que la visa de adulto dependiente, la de adult dependent, la de los adultos mayores, era imposible hacerla desde fuera del Reino Unido. Yo sigo pensando que lo es. Pero yo he tenido casos de personas que vienen aquí como visitantes y luego se dan cuenta, más bien, personas que traen a sus padres como visitantes y luego se dan cuenta, ya estando aquí los padres o la madre, que el estado de la persona es bastante alarmante, que la persona sufre se le olvidan las cosas o tiene problemas de movilidad severos, etc. Y hacen aplicaciones desde aquí para que la Home Office les permita quedarse, ¿ok? De manera excepcional por cuestión de salud o porque ya son muy mayores. Son casos excepcionales, los dan. A veces estos casos los niegan y hay que ir a pelearlos a las cortes o a la corte, pero existen ciertas circunstancias en las cuales te pueden dar una visa de manera excepcional. Y es en estos casos, en la mayoría de estos casos, en los que puedes pedir que no te cobren por la aplicación. Que no le cobren a uno porque precisamente pues es una aplicación ya difícil. No, es porque es difícil y es porque muchas veces es para personas que son vulnerables. ¿Ok? Por ejemplo, te digo, casos de niños que llevan aquí 7 años, los niños están indocumentados, los papás están indocumentados. Si estás indocumentado, pues no puedes trabajar fácilmente en el Reino Unido, no puedes abrir una cuenta, no puedes rentar, estás sujeto a explotación, etc. Entonces son personas que no van a poder juntar la cantidad de dinero que cuestan las aplicaciones. Entonces, antes de mandar la solicitud para regularizar tu situación migratoria, puedes mandar una preaplicación en la que le pides al gobierno que no te vaya a cobrar por lo que vas a intentar hacer. No sé si me explico. Sí, sí lo entiendo. Y ahí viene también, digamos, el tema de pensar desde un inicio, porque uno encuentra muchas familias que dicen, bueno, yo empiezo primero, me muevo yo, después muevo a mi familia y después muevo lo que más pueda. Pero hoy en día eso no es tan fácil. Y la pregunta va a esto. A veces encuentro casos, y lo digo como periodista, donde hay familias que superan más de 50 miembros, que han logrado, digamos, migrar, y legalmente, por supuesto, si no, no lo hubieran hecho. ¿Cómo lo hicieron, Manuel? Porque una pregunta, ¿cómo uno logra migrar no solo los abuelos, sino varias descendencias? Todas las casos son diferentes y también eran otras épocas, ¿no? Ok. O sea, las reglas migratorias cambiaron radicalmente en el 2012. Hicieron más difícil para que los migrantes se pudieran quedar en el Reino Unido, crearon un ambiente hostil para los migrantes, en el que no es cuestión nada más de esperar a que te den la visa. Te voy a poner un ejemplo. Anteriormente, si tú pasabas indocumentado 14 años en el Reino Unido, antes del 2012, te daban la residencia indefinida directamente. Ah, O sea, antes del 2012, tú pasabas 14 años y te daban la residencia indefinida. Las reglas cambiaron y ahora tienes que pasar 20 años y lo que te dan no es la residencia indefinida, sino que te regularizan bajo una ruta que vas a tardar 10 años en adquirir la residencia indefinida. O sea, tienes que pasar 30 años en el Reino Unido, tienes que hacer 5 aplicaciones, tienes que gastar un montón de dinero para adquirir la residencia indefinida. ¿Qué te puedo decir? Eran otras épocas, era mucho más flexible antes. Tú podías venir como visitante, cambiar de la visa de visitante a la visa de estudiante, pasarte toda la vida, 10 años estudiando inglés, que te dieran la residencia indefinida, traer a tus familiares, no había requisito financiero en las aplicaciones de esposo o de esposa. La visa
de esposo te la daban a los 2 años, no a los 5. O sea, todo el sistema se ha hecho más complicado para que los migrantes puedan venir al Reino Unido y para que los que estén aquí puedan quedarse. Increíble. 30 años hoy en día si uno quisiera seguir esa ruta. 30 años, si estás indocumentado, a los 20 te puedes regularizar y tienes que pasar 10 ya con visa o con estatus migratorio para poder adquirir la residencia indefinida. Todo cambia en el 2012, tú lo dices. Utilizas una palabra que me parece bastante interesante, ruta. Eso quiere decir y me dices, claro, cada caso es diferente, como ya lo hemos mencionado. Eso quiere decir, cuando uno dice ruta, es que hay un proceso de inicio y final. Es decir, eso no, y vuelvo al punto, no es tan fácil como decir, estoy aquí y de aquí nadie me mueve, nadie me quita. Pero además involucras otro elemento y es que las condiciones pueden cambiar, como cambiaron en el 2012 y como seguramente hablaremos ahorita, hay una propuesta de cambio. Exacto, pueden cambiar y algo muy importante es que las reglas migratorias a veces respetan en qué ruta entraste, pero otras veces pueden ser retrospectivas, ¿okay? O sea, pueden ir poniéndote requisitos en tu visa, te pueden ir poniendo obstáculos. No puedes decir simplemente cuando yo empecé mi ruta, las reglas eran X, entonces yo juego con esas reglas. Te pueden cambiar las reglas a mitad del camino, básicamente. Increíble, muy bien. Y lo digo increíble porque es un tema que a veces uno desconoce y si el que nos está escuchando pues lo está oyendo, lo está viendo, pues no es para que tenga miedo ni susto, sino para que realmente empecemos a considerar que el tema de la migración no es un tema menor y nunca lo ha sido para ningún país. Y por supuesto en el Reino Unido es un tema bastante gigante. Exacto. Y bastante politizado. Lo dices politizado porque pues, obviamente se utilizan los momentos, los tiempos. Porque hay una retórica en contra de los migrantes y es un tema que causa bastante malestar audiencia en la sociedad, aunque no lo queramos, lamentablemente no, pero pues es la realidad y es una pena. Es una pena que exista, pero es la realidad. La gente le han vendido por muchos años que los migrantes son el problema. Obviamente estoy totalmente en contra de eso, pero pues es la realidad y el gobierno actúa más o menos de esa manera, así pone las reglas. Sí, ese es precisamente, el espíritu, Manuel, de Migrantes de este espacio y es resaltar, es todo lo contrario a como se quiere a veces colocar ese letrero para los migrantes y resaltar lo bueno y lo que aportan los migrantes y por eso a veces este tipo de programas son también tan necesarios porque si hay algo que tenemos los latinoamericanos y los migrantes que nos gusta hacer la tarea y nos gusta hacer la tarea bien. Exacto. Y conocer las cosas bien. Manuel, te voy a invitar a que terminemos esta primera parte y regresamos con la segunda parte para conectar todavía algunas líneas que nos faltan del sistema de migración y entrar a la propuesta del White Paper. Entonces, dejamos ahora por aquí en este momento y ya regresamos. Perfecto, gracias. Express News Podcast presentó el anterior programa.